Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3, último día del mes, 31 de agosto. Y hoy tenemos el placer de contar en estudio con el actor, director, docente, el gran Alberto Isola. Bienvenido y muchísimas gracias. Hola, por acompañarnos. No, hoy vamos a conversar un poco de la nueva propuesta del Gran Teatro Nacional. En principio, ¿cómo hace usted? Tú sales de una y entras a otra. Sí, bueno, es una especie de costumbre no muy sana a veces, pero felizmente trabajo siempre con gente que me apoya muchísimo. Y este es un proyecto que apareció un poco al final y no podía dejar, así que me hice un tiempo y aquí estoy. Y es una obra además interesante porque no solamente va a ser abierta al público, sino que va a recorrer diversos colegios, ¿no? Exacto. Hablemos un poco ya en concreto la historia de un soldado, esta nueva propuesta escénica. ¿De qué va? ¿Qué es lo que va a ver el público? La historia del soldado es una pieza ya clásica del repertorio contemporáneo. Fue escrita, compuesta por Igor Stravinsky y por un poeta suizo que se llamaba Charles Ferdinand Rameau. Es un cuento clásico ruso, donde aparece el diablo, y ellos crearon esta pequeña obra a fines de la Primera Guerra Mundial, porque querían hacer un espectáculo que fuera itinerante y que llevara música y teatro a distintos sitios. Y es un espectáculo que combina la música con el teatro y con la danza. Y es un cuento que habla sobre las tentaciones. El protagonista es un joven soldado, muy joven, que se deja deslumbrar por el diablo y le da a cambio de la riqueza un violín. Ese violín podríamos decir que es el alma, pero también es la pureza, también es la juventud. Podríamos decir que también es el mundo popular. Y este chico se enriquece, pero pierde Esencia, sus ¿no? esencias, y esos ¿no? principios y que, claro, esta obra recrea esto de cuento popular que usted menciona en otra época, pero que también podría ceñirse muy bien a sus tiempos. Como todos los cuentos, ¿no? Esta es una versión que produce el Gran Teatro Nacional. Es parte también de este proyecto de formación de públicos, no únicamente. Esta es la segunda experiencia que yo tengo, que es la primera fue Imagina Shakespeare. Me parece fundamental porque creo que es muy, muy importante crear un público. Creo que el teatro peruano necesita un público constante. Hay público, pero es muy inconstante porque el teatro todavía no forma parte de la vida de la mayoría de los peruanos y eso es algo que creo que tenemos que resolver. Eso es importante también señalar, ¿no? Tú hace algunos meses leí un poco que se hablaba que el boom teatral en realidad, la palabra exacta que utilizaste era un espejismo, ¿no? ¿Qué fue un espejismo? Y es importante esto de formar públicos para que los niños se acerquen más. Claro, yo creo que, o sea, a algunos teatros les va bien, a algunos les va menos bien, pero yo creo que el verdadero boom significaría que hubiera un público que viera todo, o hubiera un público para todo, y creo que eso todavía nos falta, ¿no? Entonces a veces creo que somos con la mejor buena intención un poquito triunfalistas y no vemos realmente que hay una necesidad de hacer un trabajo mucho más minucioso, detallado para realmente formar públicos. Cuando hicimos Imagina Shakespeare, los chicos, porque eran chicos de secundaria, no habían visto nunca teatro a veces y para ellos era un descubrimiento y la última función, la penúltima función, la hicimos para el público en general y al final conversábamos con el público, los actores. Y era muy lindo porque ese día más de una persona dijo, es la primera vez que voy al teatro. Entonces la pregunta era, ¿por qué no vienes al teatro? ¿No? Es un acercamiento más real, ¿no? Conocer de cerca, porque claro, queremos que los jóvenes, queremos que se consuma teatro, que se consuma cultura, pero si no la ponemos al público abierta y que la conozcan es Y además la tienes que imposible vincular, ¿no? Porque yo creo que una persona, un chico, una chica, se engancha con el teatro, se engancha con el cine, con la música, cuando siente que está hablando también de cosas que le pasan a él o a ella, ¿no? Y en ese sentido la historia de un soldado es una historia para gente que hoy es muy joven también, no solo, ¿no? Pero digamos, como hablábamos hace un momento, hoy en día parece que cuando eres joven tienes todas las oportunidades del mundo. Y lo quieres ya, ¿no? Y lo quieres ya. Y sabemos que eso no es tan así, ¿no? Bueno, un poquito para hablar la historia del soldado, acá convergen, ¿no? Lenguajes distintos, danza, música, texto. ¿Cómo es que ha sido la propuesta que hace Alberto Isola en un escenario que es maravilloso, como el Gran Teatro Estamos Nacional? siempre... El escenario es enorme y maravilloso, pero adelante, si cierras el telón, ya lo habíamos hecho en Imagina Shakespeare, hay un teatro también. Hay como una salita chiquita.
Está Pablo Sabat, que ha hecho toda la dirección musical con 7 músicos de la Orquesta Juvenil, Sinfónica Juvenil. Está Franklin Dávalos, que ha hecho la coreografía, y está, bueno, un equipo, son 4 actores, está Daniel Zarauz, está Renato Rueda, está Giancarlo Torrese, y una joven bailarina egresada, todavía creo que está por egresar en realidad, de la Facultad de Artes Escénicas de la Católica, que es Alexa Montoya. Bea Chung ha hecho toda la cosa visual. Es un montaje muy esencial. Hay muy pocas cosas y jugamos mucho con la imaginación porque además este es un espectáculo que va a girar, ¿no? Vamos a ir a colegios de Ate, de San Miguel, de Chosica y de Santa María del Mar, donde además vamos a tener que hacer la función no necesariamente en auditorios, como pasó con Imagina Shakespeare, y para nosotros eso también es muy importante. Es un reto, ¿no? Porque es un reto acercar todo el absoluto. montaje en sí a distintos lugares. El montaje está diseñado, claro, si vas al Gran Teatro Nacional tiene luces, pero está diseñado, como Imagina Shakespeare, para que lo puedas hacer en cualquier lugar a cualquier hora, que es un poco el principio del trabajo, ¿no? Bueno, hablando un poquito más... Bueno, tendríamos que hablar de su experiencia, que es larguísima, pero el tema, ¿cómo ve el Teatro Nacional? Tú estás a cargo hace muchísimos años, más de 20 años, me parece, en la Universidad Católica. Sí, claro. Y claro, era un contexto completamente distinto cuando estudiabas teatro y tuviste que ir a otro país porque no habían escuelas. Ahora hay más facultades, hay escuelas. Hay 3, sí. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo ves ese Bueno, yo creo que ha habido un país? crecimiento notable a todo nivel, a nivel de formación, a nivel de profesionalismo, pero sigo insistiendo, parezco un poco un disco rayado, pero creo que es importante decirlo, que el problema que todavía no hemos resuelto, y es un problema que llevamos durante toda nuestra historia republicana inclusive, es que el teatro todavía no forma parte de las opciones que normalmente tiene el peruano típico. O sea, de ir al teatro no es una costumbre. Y creo que eso es algo que tenemos que... ¿no? Porque se hacen cosas muy hermosas, a veces muy complejas, y a veces hay público y a veces no. Entonces creo que ahorita toda la excelencia que se está logrando a otros niveles también debe lograrse en este tema de la formación de públicos, que me parece fundamental. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Siempre que, volvemos claro, a lo mismo. Si no se educa... Porque claro, no haces lindos espectáculos, y si son muy lindos, pero no tienes gente. Y la mayor parte de las veces la gente no va porque tiene conceptos a veces cerrados del teatro, que es aburrido, que es excesivamente caro. Ciertamente no es barato, pero no es caro tampoco. Y hay como esta idea de que mejor no... Y cuando la gente va al teatro, de repente se topa con un mundo completamente distinto, ¿no? Siendo usted un hombre, pues, de arte, de teatro, de cultura, justamente el día de ayer se ha impulsado ya esta nueva ley de cine, ¿no? Que, bueno, la propuesta ya va a ir al pleno, ¿no? Y se empieza a triplicar el tema del presupuesto. Estupendo. ¿Qué opina usted? No, ¿Cuáles son los retos que tendría en todo caso el Ministerio de Cultura, ¿no? Para empoderar las artes en nuestro país? Creo que es un momento para poder hacer todas esas cosas. Yo creo que cualquier cosa que facilite el crecimiento del mundo cultural es bienvenido. Y creo que, claro, como en muchas cosas vamos a tener que ir viendo sobre la marcha, porque hay cosas que tú piensas y después en la realidad son distintas, entonces muchas cosas por ver, pero que se apruebe ese proyecto me parece realmente estupendo y muy importante. Y son además darle luces, ¿no? a la cultura, que en realidad es la transformación de una sociedad. Es que creo que todavía seguimos con esta idea de que la cultura es como lo último, y realmente es muy importante porque cambia la mentalidad de las personas, las mejora, y creo que eso hace que también el mundo mejore. Entonces, yo creo mucho, bueno, es mi trabajo, pero creo mucho en el arte, la necesidad del arte, la importancia del arte en un mundo como el nuestro, que está tan complicado, tan lleno de interrogantes, con coyunturas, ¿no?, tan difíciles. El arte es una manera de tomar conciencia y solucionar, aunque sea en el mundo de la mente todavía, algunos problemas, ¿no? Y es un vehículo también... Quizás no es la función, pero es un vehículo que de cierta manera educa. Y justamente yo leí un poco de la historia del soldado, una parte donde dice, no hacer casos a desconocidos, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces sí, son pequeñas enseñanzas que te deja. Sí, pero creo que lo más importante es este tema que creo que nosotros hemos añadido además un prólogo y un epílogo. Mateo Chiarella ha escrito un prólogo y un epílogo que de alguna manera contextualiza la obra para el público de hoy. La obra originalmente tiene un final muy duro, pero es el final del cuento. O sea, el diablo se lleva al soldado.
y para nosotros eso era un poco difícil, no queríamos que la gente se quedara con esa sensación, y al final hay un momento donde uno de los personajes dice un texto que plantea la posibilidad de que las historias también se pueden cambiar, ¿no? Y eso me parece importante. Porque es esperanzador también, ¿no? Sí, yo sentía, a mí me gusta, creo que el teatro y las artes te pueden dar duro, te pueden zamaquear, te pueden enfrentar a cosas muy dolorosas o difíciles. No creo en el optimismo fácil, pero tampoco creo en el pesimismo absoluto. Entonces creo que sí es importante que la gente cuando se va de un teatro se lleve algo que sea esperanzador, porque creo que esa también es la función del arte. No esperanzador frívolo, pero sí decir, bueno, las cosas son difíciles, pero siempre existe la posibilidad de cambiar. Y cuestionarse también porque, claro, esto es una obra que es para todo el público, ¿no? Exacto. O sea, y además está en un horario familiar, Exacto. los domingos. Exacto. Sí, entonces decíamos, no, al diablo al final se lleva el soldado, porque el cuento dice eso, pero nosotros al final decimos, tú puedes cambiar el cuento puede terminar de otra manera. Y le dejamos al público un poco la idea de cómo lo cambiarían ellos, ¿no? Que creo que es lo importante. Sobre todo los niños, ¿no? Los niños, jóvenes, sí, ¿no? Los jóvenes sobre todo. Finalmente, cuéntenos cuándo inicia esta nueva propuesta. Por supuesto. ¿Y qué se viene también para usted? A ver, esta obra va a estar en el Gran Teatro Nacional todos los domingos de septiembre. Son 4 domingos a las 11:30 de la mañana. Es un espectáculo que dura poco más de 1 hora. Luego va a ser una gira por los colegios que mencioné. Y luego más adelante va a volver a programarse en el Teatro Nacional. Vamos a dar 8 funciones en total en el Gran Teatro Nacional. Estamos ahí. Así que, nada, te invitamos y los invito a todos a ver este espectáculo. Uno no, claro, es difícil decir que lo que uno hace te da como un poco de modestia, ¿no? Pero creo que es el trabajo de un grupo de personas, entre las que estoy yo, que es un trabajo hecho con mucha entrega, con mucha dedicación y creo que con mucha sensibilidad. Así que creo que va a calar en el público que lo ve. Y con un mensaje, como tú le mencionas, Alberto, esperanzador, ¿no? Así que es. te cuestiona y que te hace de repente sentir que, claro, el teatro te deja ese bichito que te hace ir más adelante, ¿no? Que es lo que necesitamos en esta coyuntura, sobre todo. Muchísimas gracias, Alberto Guizola, por habernos acompañado. Historia del soldado en el Gran Teatro Nacional este 3 de septiembre. Nosotros ahora vamos con otra información. Un atractivo programa cultural ofrece la edición número 21 del Festival Rural Tour Jaullay, que se realiza en Cerro de Pasco. Los visitantes podrán disfrutar de un recorrido turístico en el Bosque de Piedras que reúne más de 400 figuras geológicas. En la localidad de San Agustín de Huechón. Lugares turísticos, comidas típicas, bailes costumbristas y otras actividades es lo que ofrece la 21ª edición del Festival Rural Tour Jaullay 2017 en Pasco. Y en este programa que ya empezó, es una actividad de toda la semana, se vienen realizando varias actividades locales en principio, como concursos de pintura entre colegios, entre las mismas comunidades de Jaullay. Pero ya ahora sí, como que el sábado y domingo empiezan las actividades más dirigidas al turismo cultural. Este año el festival está cargado de novedades para pequeños y grandes. Los turistas nacionales y extranjeros tendrán la oportunidad de disfrutar del recorrido por el santuario Bosque de Piedras de Jaullay, que consiste en 11 rutas turísticas geológicas, donde se aprecian más de 400 figuras gigantescas y otras actividades. También van a haber concursos de danza, vas a poder disfrutar de la gastronomía local y diferentes otras actividades. También hay unas piscinas termomedicinales de La Calera que van a ser parte de este turismo vivencial. Y si también desea mostrar sus dotes artísticos en la pista de baile, habrá show musical con representantes de diferentes géneros. Me han invitado y estoy feliz porque de alguna manera lo que yo hago tiene que ver con esto de la onda cultural. Entonces tienen varios invitados en el festival, prácticamente representantes de cada género. Hay desde, creo en la salsa está Camagüey, en folclore está Sonia Morales, está Tony Rosado, en cumbia Davis Orozco, hay como que variadito. El festival se realizará el sábado 2 y domingo 3 de septiembre en el centro poblado de Canchacucho, en Cerro de Pasco. Está a tiempo de tomar su maleta y viajar durante 7 horas, que luego serán recompensadas con diversión total.
El histórico cementerio Miraflores, ubicado en el Cercado de Trujillo, será parte de una nueva ruta turística impulsada por la comuna de esa ciudad a partir del martes 5 de septiembre. Se ofrece una visita gratuita y guiada por este camposanto que tiene 185 años de construcción. También se encuentran las tumbas, mausoleos de importantes personajes como el fundador del partido aprista Víctor Raúl Haya de la Torre, Ricardo Tonoval, militar que destacó en la guerra con Chile, así como José Ignacio Chopité, empresario y ex dueño de la Hacienda Laredo y senador en 3 oportunidades. Para participar de esta visita guiada puede inscribirse en el Palacio Municipal. Bueno, y antes de irnos es importante recordar que un día como hoy, en 1929, nació el escritor peruano Julio Ramón Ribeiro, uno de los narradores más notables del siglo XX. Su obra es la expresión más destacada del realismo urbano y, por supuesto, el cuento fantástico. Algunas de sus obras más destacadas son Los gallinazos sin plumas, La tentación de fracaso, Crónicas de San Gabriel y Silvio en el Rosedal. Ribeiro recibió el Premio de Literatura Latinoamericana del Caribe Juan Rulfo de 1994. El escritor peruano falleció a los 65 años, el 4 de diciembre de 1994. En la región San Martín celebra los 25 años del primer museo de cerámica de la región. El Centro Cultural Huasichay busca rescatar la identidad de la cultura chasuta. En este importante recinto, los niños y adultos aprenden a elaborar cerámicas con gran destreza y amor por su historia. El Centro Cultural Huasichay cumplió 25 años dedicados al rescate de la identidad cultural en el distrito de Chasuta, en la región San Martín. Le llamaban esos. La ceramista más antigua tiene 85 años. A los 10 años, María Cenepo empezó su labor y sigue enseñando a los jóvenes. Trabajando en estas ceramistas 75 años también. Ya pues, ¿Desde niña? Sí, desde mi niña, ya pues ahí comenzado a trabajar. Ya, cuando mi mamá ha sabido hacer estos trabajos, yo de ahí he aprendido. Así como María, otras mujeres de la zona imparten sus conocimientos en cerámica a los más jóvenes, cumpliendo el objetivo de dejar en las nuevas generaciones este legado. Los variados diseños de cerámica son muy pedidos por los turistas nacionales y extranjeros que llegan a Chasuta, según relatan las integrantes de la Asociación de Ceramistas. También reconocido como Patrimonio de la Nación, tiene en su colección más de 600 iconografías con diseños que representan los cerros Chasuta, el agua, los animales de la selva, el bosque y los peces. Bien, amigos, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos y continúen en TV Noticias 7.3. Ya viene Rodrigo Morales con los deportes. Adiós.